4:56 de la tarde en México y la Casa Blanca informó que sigue de cerca el desarrollo del poderoso huracán Patricia. Funcionarios estadounidenses están en contacto permanente con las autoridades mexicanas y quiero saludar a esta hora a Gustavo Alegret, periodista de NTN24 Washington. Gustavo, adelante. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Sí, la Casa Blanca está muy atenta, muy pendiente a lo que está pasando en esa costa mexicana. Les preocupa el impacto de este huracán, que según el Centro Nacional de Huracanes es uno de los más potentes, el más potente desde que se tiene registro. El portavoz de la Casa Blanca esta tarde, a preguntas de la prensa, respondía que están siguiendo de cerca este huracán, están atentos a las necesidades del Gobierno de México, con quien mantienen una constante comunicación para poder ayudar en lo que sea necesario. Aunque parece que el huracán Patricia no tocará tierra en Estados Unidos, estamos en monitoreo cercano de la tormenta y en comunicación con el Gobierno de México. El Departamento de Estado y el USAID serán las agencias para pedir asistencia, así que se recibirán los requerimientos. Pero sé que el Departamento de Estado se ha comunicado a través de nuestra embajada en México con los ciudadanos estadounidenses para que estén alerta. La Casa Blanca no ha hecho un comunicado oficial más allá de estas declaraciones que escuchábamos en la rueda de prensa habitual de la Casa Blanca, a la que asisten los corresponsales que siguen la actualidad informativa del presidente y que se interesan por aquellos aspectos de la política norteamericana. Lo que sí podemos explicar es que el presidente Barack Obama ha hecho un posicionamiento a través de su cuenta de Twitter en el que, como ven en las imágenes, el presidente asegura estar rezando. Son las palabras del presidente Barack Obama a través de su cuenta de Twitter, como les decíamos, palabras en las que se expresa su apoyo y sus oraciones para los mexicanos que van a sufrir el impacto de Patricia y, por otro lado, muestra la atención a través de la agencia de ayuda internacional que tiene Estados Unidos, la USAID, que es una de las que destina más recursos a la ayuda internacional y que en otras ocasiones también se ha desplazado. Carlos, vamos a recordar a los televidentes por qué se trata de uno de los huracanes más importantes de la historia. Según el Centro Nacional de Huracanes, es el más fuerte, pero hay que tener en cuenta varias salvedades. Por un lado, tengan en cuenta que el registro de huracanes tiene una limitación histórica por un tema tecnológico. Es decir, podríamos decir, miles de años de historia de la humanidad. Pero el registro que se tiene con datos precisos de los huracanes se remonta científicamente y técnicamente alrededor de los años 70, que es cuando empieza a haber satélites que permiten tomar datos exactos de los huracanes y, por lo tanto, es en el momento en el que se puede establecer esa comparativa entre este fenómeno meteorológico. Es desde esa época, desde los años 70 hasta hoy, en lo que los meteorólogos utilizan dos variables para medir la fuerza, el impacto de los huracanes. Por un lado, la velocidad de los vientos. Y esto se suele medir gracias a esa tecnología de satélites, pero también a otras medidas que son las que confirman los datos que registran los satélites, que pueden ser mediciones por aviación, de aviones que se acercan, que están en el área, que toman medidas a través de radar y que contrastan esos datos con los que les ofrece el satélite. Esta es una variable muy importante y en el caso de Patricia rompe todos los récords, supera desde los años 70 hasta hoy lo que hasta ahora conocíamos, las velocidades máximas que podían llegar a esos 300 kilómetros por hora y que en el caso de Patricia lo supera con creces. Y hay otro elemento importante y es la presión atmosférica, que en este caso es muy baja. Las presiones atmosféricas se miden en milibares. En el caso de Patricia llega también a mínimos de unos 800 milibares. Cuando hay bajas presiones y el mar está caliente y ahora explicaremos por qué, se acelera esa hiperactividad de huracanes. En el caso de Patricia se mezclan demasiados elementos y hacen que este huracán adquiera esa fuerza. Y es que este es un año del Niño, un fenómeno meteorológico que es
irregularmente cíclicos, si lo podemos decir así. Es decir, los astrónomos, los meteorólogos explican que cada 3 y 8 años se produce ese fenómeno. Un fenómeno en el que la superficie del Pacífico, del mar del Océano Pacífico, se calienta. Y cuando la superficie se calienta es el terreno ideal para esos ciclones, para esos huracanes. En el caso de este año, ya hace meses que los meteorólogos advierten que la corriente central del Pacífico, a la altura de Ecuador, de Perú, está más caliente de lo habitual, más incluso que otros años en los que ha habido niños. Y el niño se produce en las épocas en las que se aproxima la Navidad, en los que por eso los pescadores, sobre todo del Perú, le dieron nombre a este fenómeno, dándole el nombre del Niño. Pues bien, este año el Niño es especialmente intenso. El mar del Pacífico, el área del Pacífico, el Océano Pacífico, está especialmente caliente en esa zona central. Y eso hace que las temperaturas de la superficie sean más calientes, haya más evaporación, se produzcan bajas presiones y se produzca ese elemento, esa tormenta perfecta que puede producir esos elementos. Desde que se tiene registro, hay otros huracanes que han sido especialmente potentes y seguramente la audiencia que nos está escuchando, que tenga algunas canas, que tenga algunos años, se acordará. En el año 1980 tuvimos el que puede ser el segundo tras Patricia, que es el huracán Allen, cuyos vientos llegaron hasta los 300 kilómetros por hora. Y tras ese hubo 3 más, otros 3 que no superaron los 300, pero que se aproximaban. Estaba Wilma en el año 2005, Linda en el año 97 y Gilbert en el año 88. Son otros huracanes que han provocado que, por las circunstancias en las que se produjeron, tuvieron vientos altísimos y un impacto muy alto y, lógicamente, provocaron esas destrozas y esa medición que hace que estén en ese récord. Antes de 1970, puede probablemente haberse producido algún otro huracán de ese impacto, pero no hay registros suficientes como para ponerlo en esta lista con esos elementos científicos que hoy sí podemos poner sobre la mesa.